Doy la bienvenida a la primera evaluación de Biología General. ¿Tienes ganas de una clase muy divertida? Nuestra presentación consta con 3 preguntas, las cuales identificaremos las respuestas correctas, tanto incorrectas, y justificaremos cada una de ellas. La pregunta número 1. La estructura que forma el agua interactuando con moléculas polares se denominan A. Clatrato, B. Capa de solvatación, C. Malla molecular, D. Película hidratante. Primero que todo, partiremos diciendo cuál es la alternativa correcta. Es la letra B. ¿Pero por qué? Acá tenemos la definición de capa de solvatación. La capa de solvatación es una estructura ordenada que se forma cuando el agua interactúa con otras moléculas que poseen carga, es decir, moléculas polares. Podemos decir que esta definición calza correctamente con la pregunta planteada. Ahora, ¿por qué descartamos las otras? En primer lugar, la alternativa A decía clatrato. El clatrato es la definición que se da al agua cuando ésta no interactúa con otras moléculas, solo interactúan entre ellas. Debido a esto, la alternativa A es incorrecta, ya que no corresponde a la definición de la pregunta planteada. ¿Por qué? Recordemos que la pregunta decía moléculas de agua que interactúan. Descartaremos la alternativa C y D, ya que no coinciden con la definición dada en la pregunta. La segunda pregunta. En relación con la figura, indique la alternativa correcta. A. Las 3 moléculas son polares. B. Solo A y B son polares. C. Solo B y C son polares. D. Solo C es polar. Para entender esta pregunta, debemos entender que lo polar es una propiedad de las moléculas que presenta la separación de cargas eléctricas en la misma. La alternativa correcta es la letra D. ¿Pero por qué? Porque es una molécula de agua y esta posee un átomo de oxígeno, el cual es más electronegativo que el de hidrógeno. Por ende, la diferencia de electronegatividad es diferente a 0. Además, presenta un ángulo de 104.5 grados, que se produce por los vectores polares. A continuación, explicaremos el porqué de las opciones incorrectas. Molécula A. La molécula de O2 no presenta polaridad, ya que son 2 átomos iguales de oxígeno y ninguno atrae con más fuerza los electrones, es decir, su diferencia de electronegatividad es 0. En la molécula B, teniendo en cuenta que una molécula polar, los átomos poseen igual electronegatividad, aquí nos encontramos con que el CO2 presenta distintas electronegatividades, pero es apolar porque sus sustituyentes son iguales y por su estructura. Esto se explica en la imagen, en donde vemos que el carbono comparte sus 2 electrones con cada átomo de oxígeno, formando así el octeto. Por lo tanto, forma una estructura simétrica lineal en donde se anulan las cargas. Es por eso que descartamos esta molécula. Finalmente, la tercera pregunta, en relación con la misma figura anterior. A. Las 3 moléculas presentan vectores de polaridad. B. Solo A y B presentan vectores de polaridad. C. Solo B y C presentan vectores de polaridad. D. Solo C presentan vectores de polaridad. La alternativa correcta a esta pregunta es la letra C. ¿Pero por qué? Porque ambas moléculas, B y C, presentan 2 átomos distintos, por lo que el enlace estará polarizado hacia el átomo más electronegativo, y su electronegatividad será distinta de 0. Ahora, ¿por qué descartamos las otras opciones? Recordemos que la molécula A es apolar, no presenta vectores polares, porque tiene átomos iguales, lo que genera una diferencia de electronegatividades y sus cargas se neutralizan. Por ende, no presentaría un vector de polaridad. Por tanto, las alternativas A, B y D son incorrectas. Muchas gracias por ver el video. Se despide Jennifer Calderón, Natalia González,
Ryan Zúñiga, Daniela Moreno, Jared Vera y Naomi Merino. No puedo pararlo.